Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Inicialmente quiero presentarme. Mi nombre es Daniela Giraldo López, soy psicóloga de profesión, egresada de la UNAD. Actualmente me encuentro adelantando mi maestría en psicología comunitaria y soy de la ciudad de Cali. En este reto 4 o actividad 4 de la unidad 3 correspondiente al curso de pensamiento latinoamericano, quiero empezar a hacer un proceso de argumentación sobre el trabajo o proyecto de grado o idea de proyecto de grado que tengo visualizado para mi maestría o finalización de mi maestría. Todo esto desde un contexto social, comunitario, pero reconociendo también los procesos que han impactado a lo largo de la historia en toda Latinoamérica y asimismo en todos los contextos sociales de Colombia. Entonces, quiero partir diciendo que pues inicialmente se pretende argumentar la problemática a partir de la categorización sobre identidad, cultura, política y todos esos procesos que hemos desarrollado en el transcurso del curso durante las 3 unidades. Se pretende igual desarrollar las diferentes competencias necesarias que nos permitan en nuestra vida cotidiana y profesional poder lograr identificar estas principales características que les nombraba. Entonces, estas ideas aterrizándolas un poco a toda nuestra estructura social y a nuestro proceso como profesionales, quiero dar unos principales conceptos y cómo así los voy argumentando y los voy asociando a mi proyecto de grado. ¿Listo? Desde la cultura política en América Latina, siendo el populismo una de las expresiones concretas de esta cultura política, el debate que se ha generado sobre esta contextualización ha sido que el populismo en algunos de nuestros países es una forma de ejercicio de la política y del poder, definiendo el populismo como una medida de gobierno popular destinada a ganar la simpatía de los votantes, particularmente si ésta posee derecho a voto, a una costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se utilizan diferentes modalidades donde se pueda llamar la atención del votante para que logre votar por dicha persona, aún si se están usando campañas de desprestigio o demás. Uno de los ejemplos como más, digámoslo así, puntuales que podemos haber de pronto referenciado en nuestro país es cuando se empezó a hacer una campaña de desprestigio entre los dos polos en el anterior votaciones presidenciales, donde desde un lado se decía que se iba a llegar a la extrema izquierda y íbamos a llegar de ser Colombia a una situación parecida a la que estaba viviendo Venezuela. Entonces se usó una campaña del miedo, una campaña populista donde se logró pues asustar a muchos ciudadanos con el tema del terror y lograr que votaran por otro candidato. Entonces eso es como un ejemplo del populismo que a lo largo de los años en Colombia ha tenido mucha influencia y que ha sido desde hace muchísimos años que en cuestión política hemos tenido que vivir nuestros gobiernos de esta manera. Bueno, también quería pues traer un poco aquí a apreciación el influjo de la religiosidad popular en la formación de la cultura política, que ha jugado también un papel predeterminante en toda América Latina en los diferentes ejercicios de gobernanza y movimientos sociales. La Iglesia Católica, para nadie es un secreto que a lo largo de la historia ha tenido muchísima influencia en todos nuestros procesos, incluso políticos, porque es uno de los entes políticos con más poder, que ha generado o ha liderado muchísimos temas políticos y sociales y que han influenciado en todo a lo largo de la historia de América Latina. Otro concepto importante es el neoliberalismo, que es el Estado, donde el Estado este concepto se relaciona como a la situación donde el Estado cumple únicamente sus funciones fundamentales como organismo de organización de la sociedad, de modo que pone su intervención en el funcionamiento de la economía para así mantener a raya la regulación de los impuestos y el comercio de las finanzas. Esta doctrina favorece la privatización de empresas
y servicios que estaban a manos del servicio público, pero que ahora pues estarán bajo la premisa de lo privado porque es la forma más eficiente de manejarlo. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar solamente bajo las leyes de este mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica de la economía, lo cual en teoría debería generar mejores condiciones de vida y una riqueza material mejor. Pero para los principales críticos del neoliberalismo, lo cual estoy de acuerdo, existen varias razones relevantes por las cuales el modelo no es viable, especialmente por razones de índole social. Para los de, pues, el modelo neoliberal, sus prácticas proponen solo que se apunte a un beneficio de generador de riqueza y obviamente el bienestar del resto de la población no. El bienestar social y todos esos temas pues pasan a un segundo plano porque lo primordial y lo principal en el modelo neoliberalista es la economía. Entonces, todas estas estructuras sociales y las personas de bajos recursos o las personas que tienen menos posibilidades, pues no estamos hablando de un programa de equidad, sino de un programa que beneficia a los que ya tienen pues mayor poder. Por otra parte, para una economía orientada hacia la reproducción de la vida, que era como se titulaba uno de los artículos, que va muy alineado al tema de la crítica al neoliberalista, se parte desde la necesidad y la posibilidad de construir una racionalidad que trascienda, pero necesariamente elimine la racionalidad instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Nos basamos en que el consumidor o la persona pueda tener suficiente relación o suficiente cálculo económico para tener pues lo que necesita por un bien común que permita conservar y reproducir el circuito natural de la vida humana y de la naturaleza. Pero propone llegar a esta racionalidad, se requiere totalmente esa estructura del neoliberalismo, sino que tenga una empatía, es decir, que no solamente sea la economía, sino que también haya una estructura social, de políticas públicas y de demás procesos sociales, políticos y comunitarios que permitan que haya un equilibrio entre lo social, entre la economía, entre la educación y entre todos esos factores que hacen relevantes en la construcción del ser humano y asimismo nuestro concepto de población y de comunidad. Bueno, ahora partiendo desde mi proyecto de doble victimización, quiero traerlo un poco acá porque considero que es importante. Como todos sabemos, a lo largo de la historia hemos tenido muchos movimientos sociales que han nacido o han surgido a través de estos procesos en los cuales pues obviamente hemos sido testigos en Colombia. Entonces todo lo que tiene que ver con la época de guerra de nuestro país y todo lo que tiene que ver ahora con el post-conflicto. Este movimiento social, pues llamándolo así, las FARC o las guerrillas que tuvieron en algún momento gran influencia en nuestro país, pues a consecuencia de lo que ha sucedido, nos colocamos en un tema muy importante, que es el proceso de doble victimización. ¿A qué se refiere esto? La doble victimización o revictimización o la victimización secundaria es aquella que se produce cuando de la manera inicial se le han afectado unos derechos a la persona y como consecuencia de la exposición y experiencia derivada del delito inicial, la persona vuelve a sufrir la afectación de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una víctima del conflicto armado que ha hecho su proceso de victimización o su proceso de reconocimiento como víctima, pero se está viendo afectada porque esa entidad gubernamental que quienes el restablecimiento de derechos de esta víctima y puede hacer el proceso no la reconoce como víctima. Entonces dicha situación puede presentarse especialmente en los procesos penales o en los procesos de paz en donde se establecen mecanismos de justicia transaccional. En los procesos penales se observa o se puede observar claramente
con las diferentes víctimas, con las familias del asesinado, con las personas a las que se les ha cometido una afectación de patrimonio, una lesión personal, entre otros. En los despachos judiciales del país, por ejemplo, víctima y victimario abordan del mismo ascensor o entran en la misma puerta, lo que quiere decir que se le está vulnerando el derecho de confidencialidad, de espacio y obviamente eso hace que esa persona tenga un proceso de doble victimización, que es lo que estoy trabajando en este momento. Un ejemplo de los contextos que asocio y que estoy socializando y argumentando con ustedes es, por ejemplo, cuando una mujer ha sido víctima de violencia sexual o acoso sexual, adicional a que está haciendo pues su proceso de víctima por proceso de conflicto armado, y en estas de entes penales o de restitución de derechos, existen algunas personas que tienen la posición de decir es que era tu culpa porque llevabas, no sé, una falda corta, o era tu culpa porque lo permitiste. Entonces existen esos dos procesos de víctima que se asocian con el que obviamente está haciendo la restitución de sus derechos. Y uno de los ejemplos que quiero traer aquí, como ya finalizando por el tiempo, es que en Cali, por ejemplo, se pelearon aquí una problemática de quién era más víctima, quién se aprovechaba de esas condiciones y quién realmente no. Teniendo esa característica, posteriormente los trinos por Twitter de la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en contra de Ángela Giraldo, hermana del diputado secuestrado y asesinado por las FARC, Francisco Giraldo, generando polémica, además de perder a su hermano de una manera salvaje, de representar a un grupo de 12 familias huérfanas, tiene que argumentarse o aguantarse que la llamen víctima, entre comillas, o que le digan que tiene síndrome de Estocolmo. Esto realmente es una situación que se ve notoriamente en nuestro país y que a lo largo de la historia pues ha sido relacionado con todos estos movimientos sociales. Entonces pues eso es lo que estoy trabajando, que me parece que está muy asociado a temas de pensamiento latinoamericano y lo que ha sido la historia pues a raíz de todo para nosotros. Muchas gracias.